Guarden silencio. Sientan el frío de la tierra bajo sus pies y el viento que barre las llanuras infinitas. Un viento que ha susurrado el mismo nombre durante 800 años. Soy su guía en los corredores del tiempo, el forense que no examina cuerpos, sino los espectros que dejan atrás. Hoy, nuestra autopsia del alma nos lleva a las estepas de Asia Central, al epicentro de un terremoto humano que redibujó el mapa del mundo. Nos enfrentamos a un hombre cuyo nombre es sinónimo de terror y conquista. Un nombre que evoca hordas a caballo, ciudades en llamas y pirámides de cráneos. Genghis Khan. Pero el final de este hombre, el conquistador de un imperio más grande que el de Roma, es un misterio tan vasto como las tierras que gobernó. Su muerte, ocurrida en agosto de 1227 durante su última campaña, está envuelta en un velo de secreto deliberado, con al menos 4 versiones contradictorias que luchan por la verdad. ¿Y su tumba? Su tumba es el mayor secreto de todos. Existe una tumba que el mundo ha buscado durante 8 siglos y que jamás encontrará. Un sepulcro sin nombre, protegido por un río desviado y por la sangre de todos los que presenciaron su entierro. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero legado de este hombre no está enterrado bajo tierra, sino que camina entre nosotros? ¿Qué si el acto final de su conquista no fue la toma de un imperio, sino la siembra de su propia estirpe a una escala inimaginable? Hoy, no solo investigaremos el enigma de cómo murió el mayor conquistador de la historia. Nos atreveremos a preguntar algo mucho más perturbador. Una pregunta que la ciencia moderna ha convertido en una posibilidad escalofriante. ¿Es Genghis Khan el padre biológico más prolífico de la historia humana? Es cierto que, hoy en día, 1 de cada 200 hombres en este planeta lleva su sangre, un fantasma genético que une a 16 millones de almas con un solo ancestro. No estamos aquí para narrar una simple biografía. Estamos aquí para rastrear un linaje de sangre y poder, para desentrañar el misterio de una muerte y el asombroso secreto de una vida que se niega a morir. ¿Por qué el alma de Genghis Khan no descansa en una tumba oculta? Resuena en nuestro propio ADN. Para comprender al hombre que se convertiría en el océano de poder, el Genghis Khan, primero debemos viajar a la cuna de su ser, una tierra de una belleza tan brutal como su destino. La estepa mongola del siglo XII no era un lugar para los débiles. Era un mar de hierba infinito bajo un cielo eterno, el Tengri, la deidad suprema de los pueblos nómadas. Un mundo donde la vida y la muerte eran compañeras diarias, dictadas por la dureza del invierno, la escasez de pastos y, sobre todo, por la violencia incesante entre clanes rivales. La lealtad era un bien tan preciado como escaso, y la traición, el aire que se respiraba. En este crisol de supervivencia nació, alrededor del año 1162, un niño llamado Temujin. Su padre era Yesugei, un jefe menor del clan Borjigin, un hombre respetado pero lejos de ser un gran poder. Su madre, Hoelun, del clan Olkhonut, había sido raptada por Yesugei de su primer marido. Un acto común pero que sembró semillas de enemistad que florecerían amargamente en el futuro. La leyenda, registrada en la crónica secreta de los mongoles, cuenta que Temujin nació aferrando un coágulo de sangre en su puño derecho, un presagio que los chamanes interpretaron como el signo de un gran conquistador. La realidad de su infancia, sin embargo, no fue de presagios gloriosos, sino de una miseria abyecta. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su padre Yesugei cometió un error fatal.
mientras buscaba una esposa para su hijo, compartió una comida con un grupo de tártaros, enemigos acérrimos de su clan. Lo envenenaron. La muerte de Yesugei fue el cataclismo que lo cambió todo. Su pequeño grupo de seguidores, al ver que el liderazgo recaía en una viuda y sus hijos pequeños, los abandonó a su suerte. El clan Taiyichud, parientes lejanos, en lugar de ofrecer protección, vio una oportunidad para eliminar a posibles rivales. Hoelun y sus 7 hijos fueron expulsados, condenados a morir de hambre en la estepa. Esta fue la primera y más profunda lección de Temujin. El mundo es cruel. La sangre no garantiza la lealtad y la supervivencia depende únicamente de la propia fuerza y astucia. Los años que siguieron fueron una pesadilla. La familia sobrevivió a base de raíces, roedores y pescado. Temujin, como hijo mayor, se convirtió en el proveedor, aprendiendo a cazar, a rastrear y, lo más importante, a odiar. El resentimiento hacia quienes los habían traicionado se convirtió en el combustible de su alma. En un incidente que revela su naciente crueldad, asesinó a su propio hermanastro, Vector, por una disputa sobre un pez. No fue un acto de ira ciega, sino un cálculo frío. Vector desafiaba su autoridad, y en un mundo sin ley, la autoridad era la única protección. La adolescencia de Temujin fue una sucesión de huidas, capturas y escapes. Fue esclavizado por los Taiyichud, obligado a llevar una cangas, un pesado collar de madera que simbolizaba la humillación absoluta. Pero incluso en la esclavitud, su espíritu no se quebró. Con la ayuda de un simpatizante, logró escapar en la oscuridad de la noche, ocultándose en un río con solo la nariz fuera del agua. Esta experiencia le enseñó el valor de la paciencia y la importancia de forjar alianzas, por efímeras que fueran. Su único rayo de esperanza era su compromiso con Berthe, una joven del mismo clan que su madre. Años después de su primer encuentro, regresó para reclamarla. El matrimonio le proporcionó su primera alianza significativa a través de su suegro, pero también desencadenó su siguiente gran crisis. Poco después de la boda, los Merquitas, el clan del primer marido de su madre, atacaron su campamento en una incursión de venganza. Se llevaron el único bien de valor que Temujin poseía, a su esposa, Berthe. Este fue el punto de inflexión. La humillación personal y el deseo de rescatar a su esposa lo obligaron a buscar ayuda. Se dirigió a Togrul, Khan de la poderosa tribu Keraita y antiguo Anda, o hermano de sangre de su padre. También reactivó su propia hermandad de sangre con un amigo de la infancia, un joven y carismático líder llamado Yamuka. Juntos, los 3 líderes reunieron un ejército y aplastaron a los Merquitas, rescatando a Berthe. Pero el rescate trajo consigo una sombra que lo perseguiría toda la vida. Berthe regresó embarazada, y su primer hijo, Jochi, nacería poco después. El significado de Jochi es el invitado, y la duda sobre su paternidad, si era hijo de Temujin o de su captor Merquita, se convirtió en un tabú doloroso y en una fuente de conflicto futuro entre sus hijos. El joven que había sobrevivido al abandono, la esclavitud y la pérdida, ahora había probado el sabor de la victoria. Había aprendido a liderar, a inspirar lealtad y a ser despiadado. Pero al forjar la alianza que le devolvió a su esposa, también había puesto en marcha una rivalidad que empaparía las estepas de sangre. Su hermano de sangre, Chamuka, que luchó a su lado, pronto se convertiría en su más grande y mortal enemigo. La estepa no era lo suficientemente grande para 2 soles,
Y Temujin ya no estaba dispuesto a vivir bajo la sombra de nadie. La pregunta que flotaba en el aire helado de Mongolia no era si habría guerra, sino cómo un paria abandonado lograría doblegar a un mundo entero a su voluntad. La transformación de Temujin, el paria, en Genghis Khan, el soberano universal, no fue un evento, sino un proceso brutal y meticuloso de 2 décadas. Fue una escalada de violencia, astucia política e innovación militar que culminó en la unificación de las tribus más belicosas y anárquicas de la Tierra. La clave de su ascenso fue una ruptura radical con la tradición mongola. Mientras que el liderazgo tribal se basaba en lazos de sangre y la aristocracia, Temujin construyó su poder sobre un principio revolucionario: la meritocracia. Recompensaba la lealtad y la habilidad por encima del linaje. Un simple pastor podía ascender a general en su ejército si demostraba su valía, mientras que un noble incompetente era descartado sin miramientos. Esta política atrajo a hombres talentosos y ambiciosos de todos los clanes, creando un núcleo de seguidores fanáticos cuya lealtad era hacia él personalmente, no hacia su tribu. La primera gran prueba de su liderazgo y el comienzo de su ruptura con el pasado fue su conflicto con su anda, Yamuka. Tras el rescate de Borte, los dos vivieron juntos durante un tiempo, pero sus filosofías eran irreconciliables. Yamuka representaba el viejo orden aristocrático. Temujin representaba la nueva era meritocrática. La tensión estalló y sus caminos se separaron. La rivalidad se convirtió en guerra abierta. En la batalla de los 3 helados, Yamuka derrotó a Temujin y, en un acto de crueldad diseñado para aterrorizar a sus seguidores, hirvió vivos a 70 jefes capturados en calderos. Fue un error de cálculo monumental. La brutalidad de Yamuka, en lugar de intimidar, repugnó a muchos y empujó a más clanes descontentos hacia el estandarte de un Temujin que, aunque implacable, era visto como más justo. Temujin aprendió de sus derrotas. Reorganizó su ejército no por clanes, lo que fomentaba las rivalidades internas, sino en unidades decimales. Grupos de 10, Arban, 100, Yagun, 1000, Mingan y 10.000, Tumen. Cada unidad era un microcosmos de lealtad, y el fracaso de uno era el fracaso de todos. Instauró una disciplina de hierro. El saqueo, antes caótico, ahora estaba prohibido hasta que la victoria fuera completa. Y luego, se distribuía de forma organizada por el propio Khan. Esta estructura convirtió a las hordas mongolas en el ejército más disciplinado y móvil del mundo. Uno por uno, Temujin se volvió contra sus antiguos enemigos. Su venganza contra los tártaros, los asesinos de su padre, fue de una ferocidad legendaria y un cálculo escalofriante. Tras derrotarlos en batalla, ordenó una masacre sistemática. Cada hombre tártaro que fuera más alto que el eje de una carreta debía ser ejecutado. El objetivo no era solo la venganza, sino la aniquilación total de una identidad tribal, absorbiendo a las mujeres y los niños en su propio pueblo en crecimiento. Fue un genocidio pragmático, diseñado para eliminar una amenaza para siempre. Luego se enfrentó a su antiguo protector, Togrul Khan de los Keraitas, y finalmente a su némesis, Yamuka. La batalla final fue decisiva. Yamuka fue traicionado por sus propios hombres, quienes lo entregaron a Temujin esperando una recompensa. En un giro que define su carácter, Temujin ejecutó a los traidores, pues despreciaba la deslealtad por encima de todo. El encuentro final entre los dos hermanos de sangre es una de las escenas más dramáticas de la historia secreta de los mongoles. Yamuka, derrotado, pidió una muerte noble, sin derramamiento de sangre,
como correspondía a un príncipe. Temujin accedió. Ordenó que le rompieran la espalda, un final rápido y honorable. Con su último gran rival muerto, el camino estaba despejado. En la primavera de 1206, en las fuentes del río Onon, Temujin convocó un gran Kurultai, una asamblea de todos los jefes tribales. Bajo el estandarte blanco con los 9 rabos de Yak, un poderoso chamán llamado Kokochu lo proclamó Genghis Khan, que se traduce aproximadamente como soberano universal o soberano oceánico. El paria se había convertido en rey, pero el Khan unificador de Mongolia no era el final de la historia. Era el principio. Un pueblo guerrero, unido por primera vez en su historia, no podía permanecer en paz. Su energía y su apetito por el botín necesitaban una salida. Genghis Khan miró más allá de la estepa. Su primera gran campaña fue contra el reino de Xixia, o Xia Occidental, un estado Tangut en el noroeste de la actual China. Fue aquí donde los mongoles, maestros de la guerra en campo abierto, se enfrentaron a su primer gran desafío: las ciudades amuralladas. Aprendieron rápido. Utilizaron a ingenieros chinos capturados para construir máquinas de asedio y emplearon tácticas de guerra psicológica, sembrando el terror para forzar rendiciones. El rey Tangut finalmente se sometió, convirtiéndose en un vasallo reacio. Pero el verdadero punto de inflexión, el evento que lanzó a los mongoles sobre el mundo como un castigo divino, ocurrió en el oeste. Genghis Khan buscaba establecer relaciones comerciales con el poderoso y próspero imperio Joresmo, que se extendía por el actual Uzbekistán, Turkmenistán e Irán. Envió una caravana comercial con 450 mercaderes y varios embajadores. Al llegar a la ciudad fronteriza de Otrar, el gobernador, Inalchuk, un pariente del Shah de Joresm, los acusó de espionaje, los masacró y se apoderó de sus bienes. Genghis, furioso pero contenido, envió un segundo grupo de embajadores directamente al Shah, Muhammad II, exigiendo que le entregaran a Inalchuk. En un acto de arrogancia suicida, el Shah no solo se negó, sino que humilló a los enviados mongoles. Mató al jefe de la delegación y afeitó las barbas de los otros 2, el peor insulto imaginable. Cuando los embajadores humillados regresaron y relataron lo sucedido, la furia de Genghis Khan fue apocalíptica. Se dice que subió a una montaña, se descubrió la cabeza, se postró ante el cielo eterno y juró una venganza que haría temblar la tierra. La espiral de violencia ya no era una cuestión de política o conquista. Se había convertido en una guerra santa, una cruzada personal. Lo que siguió no fue una simple invasión, sino una aniquilación. Genghis Khan desató sobre Joresm una fuerza de más de 100.000 guerreros, ejecutando una de las campañas militares más brillantes y devastadoras de la historia. Dividió sus fuerzas, atacando desde múltiples direcciones, a la vez en un movimiento de pinza gigantesco que confundió y paralizó a un ejército joresmo mucho más numeroso pero mal dirigido. La ciudad de Otrar fue la primera en caer. El gobernador Inalchuk fue capturado vivo, y la venganza de Genghis fue poética y terrible. Ordenó que le vertieran plata fundida en los ojos y los oídos. Ciudades legendarias de la ruta de la seda, como Bujará y Samarcanda, fueron arrasadas. En Bujará, tras la masacre de la guarnición, reunió a los notables de la ciudad en la mezquita principal, subió al púlpito y pronunció una de las frases más escalofriantes de la historia. «Soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre vosotros».
La destrucción fue casi total. Sistemas de irrigación que habían sostenido la vida durante siglos fueron destruidos, convirtiendo tierras fértiles en desiertos. Se estima que millones de personas murieron. El Shah Muhammad II huyó, perseguido implacablemente por los generales de Genghis, Subotai y Gebe, y murió solo y abandonado en una isla del mar Caspio. El imperio Joresmo había dejado de existir. La espiral de violencia había alcanzado una escala global. El nombre de Gengis Khan se convirtió en una leyenda de terror desde China hasta Europa. Pero en medio de esta apoteosis de poder, el conquistador empezaba a enfrentarse a un enemigo que ni el ejército más grande del mundo podía derrotar: el tiempo. Conquistar el mundo conocido era una empresa titánica, pero gobernar el imperio más grande que la historia había visto jamás presentaba un desafío de una naturaleza completamente diferente. El imperio mongol se extendía ahora desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico. Un mosaico de pueblos, culturas y religiones que solo se mantenía unido por la voluntad de hierro de un hombre y el terror que inspiraba su ejército. A medida que Gengis Khan entraba en la sesentena, la sombra de su propia mortalidad comenzó a proyectarse sobre su vasta creación. El deterioro no fue tanto físico, pues se mantuvo vigoroso y activo en el campo de batalla hasta el final, sino dinástico y psicológico. La cuestión de la sucesión se convirtió en una obsesión que amenazaba con desgarrar su imperio desde dentro. Tenía 4 hijos con su esposa principal, Borte, y eran ellos, los 4 grandes Khanes, los pilares sobre los que debía descansar el futuro. Pero estos pilares estaban agrietados por la rivalidad y la desconfianza. El primero, Jochi, el invitado, seguía siendo un recordatorio viviente de la humillación de Borte. Aunque Gengis siempre lo trató como a su propio hijo, la mancha de su nacimiento era un arma que sus hermanos no dudaban en usar. Chagatai, el segundo hijo, era un hombre rígido, un legalista estricto y el mayor antagonista de Jochi. En una reunión del consejo, Chagatai estalló, gritando públicamente que no aceptaría ser gobernado por el bastardo de un merquita. La confrontación fue tan violenta que Gengis tuvo que intervenir. El dolor de esta disputa fue profundo para el gran Khan. Veía cómo sus propias conquistas y la desconfianza que habían sembrado estaban envenenando a su propia familia. El tercer hijo, Ogedei, era el polo opuesto a Chagatai. Era afable, generoso y muy popular, pero también propenso a la bebida, una debilidad que preocupaba a su padre. El cuarto y más joven, Tolui, era un brillante comandante militar, muy parecido a su padre en el campo de batalla, pero se le consideraba demasiado joven e impulsivo para el liderazgo supremo. La disputa entre Jochi y Chagatai forzó a Gengis a tomar una decisión. En una dramática asamblea familiar, pronunció su famosa metáfora, entregando a cada uno de sus hijos una sola flecha y pidiéndoles que la rompieran. Lo hicieron con facilidad. Luego les dio un haz de flechas atadas que ninguno pudo quebrar. Mientras permanezcáis unidos, les advirtió, nadie podrá derrotaros. Pero si os dividís, seréis destruidos uno por uno. Con esta lección, tomó su decisión sobre la sucesión. Descartó a los 2 mayores, Jochi y Chagatai, por su enemistad. Nombró a Ogedei como su sucesor al título de Gran Khan, una elección de compromiso que esperaba que todos pudieran aceptar. A cada hijo le asignó un ulus, un feudo propio dentro del imperio. Jochi recibió las tierras más occidentales, las estepas que se convertirían en la Horda de Oro. Chagatai, Asia Central. Tolui, el corazón de Mongolia,
y Ogedei, además de ser el sucesor, recibió tierras en el oeste de Mongolia. Pero el destino tenía otros planes. Poco después de esta decisión, llegó la noticia de que Hochi había muerto en sus tierras. Las circunstancias eran sospechosas. Algunos dijeron que fue por una enfermedad, otros susurraron que Genghis, harto de su comportamiento cada vez más independiente y temiendo una rebelión, había ordenado su asesinato. La verdad nunca se supo, pero la muerte de su primogénito fue un golpe devastador para el anciano Khan. Mientras lidiaba con las grietas de su dinastía, Genghis también intentaba dar a su imperio una base más sólida que la simple conquista. Creó la Yasa, un código de leyes secreto que regulaba todos los aspectos de la vida mongola. Prohibía el adulterio, el robo y la traición bajo pena de muerte. Decretaba la libertad religiosa para todos los pueblos conquistados, una política notablemente pragmática que evitaba rebeliones por motivos de fe. Estableció un sistema postal, el YAM, una red de estaciones de relevo, que permitía a los mensajeros recorrer hasta 300 kilómetros al día, manteniendo conectado su vasto imperio. Era un intento de transformar una horda de guerreros en una nación gobernada por la ley. Sin embargo, su naturaleza guerrera nunca lo abandonó. La sombra del verdugo, que él había proyectado sobre tantos, ahora se volvía hacia un enemigo final. El reino de Xixia, los Tanguts, que se habían sometido años antes, habían traicionado su juramento. Se negaron a proporcionar tropas para la campaña de Joresm, un acto de insubordinación que Genghis Khan no podía perdonar. Para él, la lealtad era sagrada, y la traición, el pecado supremo. En 1226, a pesar de su avanzada edad, reunió a su ejército para una última campaña punitiva. Sería su canto de cisne, una demostración final de su poder implacable. La invasión de Xixia fue metódica y brutal. Ciudad tras ciudad fue aniquilada. Genghis parecía decidido no solo a derrotar a los Tanguts, sino a borrarlos de la faz de la tierra. Fue durante esta campaña, en el invierno de 1226, cuando el destino finalmente lo alcanzó. Según la historia secreta, durante una cacería de asnos salvajes, su caballo se asustó y lo derribó. Genghis, pesado por la edad y la armadura, sufrió una grave caída y heridas internas. A pesar del dolor y la fiebre alta, se negó a abandonar la campaña. «Si nos retiramos ahora», dijo a sus hijos, «los Tanguts dirán que mi corazón ha fallado». La determinación que lo había llevado a la cima del mundo ahora lo estaba matando. Pasó la primavera y el verano de 1227, dirigiendo el asedio de la capital Tangut, Jinchuan. Su salud se deterioraba visiblemente. Estaba postrado en su tienda, consumido por la fiebre. Pero su mente seguía lúcida y centrada en la victoria final. Dictó la estrategia para el asalto final y, lo que es más importante, las condiciones de la rendición. Sabía que se estaba muriendo, y su último acto sería una venganza terrible y póstuma. El reloj de su vida estaba llegando a su fin, no en su tierra natal, sino en territorio enemigo, rodeado de sus soldados y obsesionado con un último acto de destrucción. La sombra del verdugo se había cernido sobre un último pueblo. Pero el verdugo mismo estaba a punto de ser reclamado por la única fuerza que no podía conquistar. El final del hombre que se creía un instrumento del cielo eterno llegó no con el estruendo de una batalla, sino en la quietud febril de una tienda de campaña, rodeado por el zumbido de un ejército que asediaba la última capital enemiga. Agosto de 1227. El calor del verano oprimía las llanuras cercanas a la moderna Jinchuan.
Dentro del campamento mongol, el Gran Khan agonizaba. Su caída del caballo meses antes había desencadenado un deterioro irreversible, una lenta hemorragia interna y una fiebre que ningún chamán podía curar. La secuencia de su muerte es un tapiz tejido con hechos, leyendas y, sobre todo, un secreto guardado celosamente. La versión oficial, la que se contaría durante generaciones y que Marco Polo popularizaría en Europa, es la de la caída del caballo. Narra que, tras el accidente, Genghis Khan, consciente de su fin inminente, reunió a sus hijos y generales leales. Su cuerpo estaba roto, pero su mente era un cuchillo afilado. Su última voluntad fue una lección magistral de estrategia militar y crueldad política. Con su último aliento, dictó el plan para la conquista final del Imperio Jin en el norte de China y, más siniestramente, el destino del pueblo Tangut. Sabiendo que el emperador de Xixia ya había acordado rendirse, Genghis ordenó que su propia muerte se mantuviera en el más absoluto secreto. No lloren ni muestren duelo, instruyó, para que el enemigo no se entere y se resista. Ordenó que, cuando el emperador y su corte salieran de la ciudad para rendirse formalmente, fueran ejecutados hasta el último hombre, mujer y niño. La ciudad debía ser saqueada y arrasada, y la raza Tangut, borrada de la historia. Fue su último y más terrible mandato, una venganza servida desde la tumba. El 18 de agosto de 1227, según esta crónica, el alma de Genghis Khan ascendió para reunirse con Tengri. Pero esta historia, aunque dramática, es solo una de las varias que compiten por la verdad. Los propios mongoles, en sus registros, y los pueblos conquistados, en los suyos, ofrecen relatos muy diferentes, cada uno con sus propias implicaciones. Una segunda teoría, popular entre los cronistas persas, sostiene que Genghis no murió por una caída, sino por una herida de flecha recibida en la rodilla durante una de las batallas contra los Tanguts. La herida, infectada, habría provocado una septicemia que lo consumió lentamente. Esta versión lo retrata menos como una víctima de un accidente y más como un guerrero caído en su última campaña, una muerte quizás más acorde con su leyenda. Pero luego están las leyendas más oscuras, las que nacieron del terror y el odio de sus víctimas. La más famosa y truculenta es la de la princesa Tangut. Según este relato, tras la captura de la capital, la bellísima reina o princesa de Xixia, Gurbel Jingoa, fue entregada a Genghis Khan como botín de guerra para que pasara la noche con él. Consciente del destino de su pueblo, la princesa ideó una venganza desesperada. En la intimidad de la tienda del Khan, lo atacó. Una versión del mito dice que lo apuñaló con una daga oculta. Otra, mucho más gráfica y simbólica, afirma que había escondido un dispositivo en su vagina, una especie de vagina dentata, con el que lo castró, causándole una herida mortal. La leyenda concluye que, tras su acto, se arrojó a un río cercano, el río Amarillo, que desde entonces los mongoles llamaron el río de la reina. Aunque casi con certeza es apócrifa, esta historia es una poderosa metáfora del terror sexual y la resistencia desesperada que Genghis inspiraba. Es el grito de los conquistados, que solo en el mito podían imaginar una victoria contra su opresor. Finalmente, existe la teoría más prosaica y, para muchos historiadores, la más probable: la enfermedad. En un campamento militar masivo, con condiciones higiénicas precarias y en un clima desconocido, una epidemia era una amenaza constante. Es muy posible que Genghis Khan contrajera tifus,
una enfermedad transmitida por piojos y muy común en los ejércitos de la época, o alguna otra fiebre infecciosa. Una muerte tan mundana, tan humana, choca frontalmente con su estatus semidivino. Quizás por eso los cronistas mongoles prefirieron la historia más noble de la caída del caballo. Un conquistador que somete al mundo no puede morir de la misma plaga que mata a un simple soldado. Independientemente de la causa exacta, caída, herida, asesinato o enfermedad. Lo que sucedió a continuación es aún más extraordinario y misterioso. Cumpliendo su última orden, sus seguidores ocultaron su muerte. El engaño fue perfecto. El ejército mongol actuó como si el Khan siguiera vivo, aceptando la rendición formal del emperador Tangut. Luego, la trampa se cerró. El emperador y toda su comitiva fueron masacrados. La ciudad fue saqueada con una ferocidad que superó incluso los horrores de Joresm. Y así comenzó el viaje final de Genghis Khan, el funeral más secreto de la historia. Un enorme carro funerario, con el cuerpo del Khan oculto en su interior, inició un lento viaje de regreso a Mongolia, a través de cientos de kilómetros de territorio hostil. La orden era mantener el secreto a toda costa. El historiador persa Rashid al-Din relata el detalle más espeluznante de esta procesión. La escolta funeraria tenía órdenes de matar a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Ya fuera un viajero, un pastor o un animal. Cualquiera que viera el paso del carro debía morir para no poder contar la historia. Era una procesión de la muerte que creaba un camino de silencio a su paso. El objetivo era llegar a la tierra sagrada cerca de la montaña Burkhan Khaldun, el lugar donde el joven Temujin se había refugiado de sus enemigos y había jurado lealtad al cielo eterno. El momento del entierro está envuelto en un misterio aún más profundo. El cadáver del conquistador más grande del mundo se convirtió en el secreto mejor guardado del imperio más extenso de la tierra. La procesión fúnebre, un río de muerte silenciosa que serpenteaba a través de las estepas y desiertos, finalmente llegó a su destino en el corazón de Mongolia, cerca de la montaña sagrada de Burkhan Khaldun. Aquí, el acto final de desaparición de Genghis Khan se llevó a cabo con una solemnidad ritual y una brutalidad pragmática que definieron su vida. La ubicación exacta de la tumba era un secreto de estado del más alto nivel. Según las crónicas, se excavó una fosa profunda al pie de un árbol solitario que al propio Genghis le había gustado en su juventud. Una vez que su cuerpo, junto con un tesoro inimaginable de los botines de sus conquistas, fue depositado en la tierra, la verdadera ceremonia de ocultación comenzó. Los esclavos que habían cavado la tumba fueron ejecutados por los soldados que los supervisaban. Y esos mismos soldados, a su vez, fueron ejecutados por un contingente de la guardia de élite del Khan. Se trataba de un sistema de compartimentación mortal, diseñado para que ninguna persona que conociera la ubicación exacta sobreviviera para revelarla. Pero el plan para borrar la tumba del mapa fue aún más lejos. Se dice que, tras rellenar la fosa, se hicieron pasar miles de caballos sobre el lugar para pisotear la tierra y eliminar cualquier rastro de que había sido removida. Luego, para asegurar que el lugar nunca fuera olvidado por quienes debían recordarlo, pero nunca encontrado por quienes no debían, se empleó un método de una crueldad conmovedora. Trajeron un camello bebé y lo sacrificaron sobre la tumba en presencia de su madre. La idea era que la camella, con su memoria prodigiosa y su vínculo emocional con el lugar donde su cría había muerto, siempre recordaría la ubicación exacta. Durante años, la familia real podría encontrar la tumba siguiendo a la camella en su peregrinaje anual.
Cuando la camella finalmente muriera, el secreto de la ubicación moriría con ella. Y para el toque final, la leyenda más persistente afirma que se desvió el curso de un río cercano, el río Onon, para que fluyera directamente sobre el lugar del entierro, sellando para siempre la tumba de Gengis Khan bajo un sudario de agua y grava. Ya fuera por el pisoteo de los caballos, la memoria de una camella o el desvío de un río, el resultado fue un éxito rotundo. Durante 800 años, arqueólogos, aventureros y el propio gobierno mongol han buscado la tumba, utilizando desde antiguos textos hasta imágenes de satélite y radares de penetración terrestre. Y durante 800 años han fracasado. El lugar de descanso de Gengis Khan sigue siendo su último secreto. Mientras el cuerpo del Khan desaparecía de la historia, el vacío de poder que dejaba amenazaba con hacer estallar su imperio. La noticia de su muerte se mantuvo en secreto durante el mayor tiempo posible. Su hijo menor, Tolui, un brillante general pero no el heredero designado, asumió la regencia. Fue un período de una tensión inmensa. El imperio, sin su centro de gravedad, podría haberse fragmentado instantáneamente. Pero la última voluntad política de Gengis, su nombramiento de Ogedei como sucesor, demostró ser su golpe maestro final. Tolui, a pesar de su propio poder y popularidad entre los militares, respetó el deseo de su padre. En 1229, casi 2 años después de la muerte de Gengis, finalmente se convocó el Gran Kurultai para formalizar la sucesión. El evento fue una demostración del poder y la riqueza del nuevo imperio. Jefes y príncipes de todos los rincones de Asia se reunieron. Tras días de festejos y deliberaciones rituales, Ogedei fue aclamado como el segundo Gran Khan. Se arrodilló 9 veces hacia el sol y aceptó formalmente el trono. La primera transición de poder del imperio mongol había sido un éxito. El imperio no solo sobrevivió a su fundador, sino que, bajo el mandato de Ogedei, continuó su expansión. Los ejércitos mongoles, ahora dirigidos por los hijos y generales de Gengis, se lanzaron sobre Rusia, Polonia, Hungría, y llegaron a las puertas de Viena, sumiendo a Europa en un pánico existencial. Conquistaron el resto de China, Persia y avanzaron hacia el Medio Oriente. El sueño de Gengis de un imperio mundial parecía estar al alcance de la mano. Las consecuencias inmediatas de su muerte, por tanto, fueron una paradoja. El hombre que había vivido por y para la conquista, en la muerte, aseguró la continuación de esa conquista. Su sistema de leyes, su estructura militar y, sobre todo, su cuidadosa planificación de la sucesión, permitieron que su creación le sobreviviera. Sin embargo, las semillas de la destrucción futura ya estaban plantadas. Las rivalidades entre sus hijos y nietos, aunque contenidas temporalmente, nunca desaparecieron. La cuestión de la legitimidad de Jochi y su linaje seguiría enconándose, llevando eventualmente a la fragmentación del imperio en kanatos separados. La Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y la dinastía Yuan en China. El imperio unificado que Gengis construyó apenas duraría un par de generaciones más allá de su muerte. El cadáver del rey había sido escondido con éxito, y el caos inmediato, evitado. Pero un legado es mucho más que un imperio en un mapa. El verdadero legado de Gengis Khan, el que desafía al tiempo y a la desintegración de sus dominios, estaba a punto de ser revelado, no por los historiadores, sino por los científicos, en un código genético que se había estado replicando silenciosamente a través de los siglos. Los imperios se desmoronan.
Las ciudades se convierten en polvo. Los nombres de los reyes se desvanecen en los libros de historia. Pero hay un legado que puede burlar al tiempo de una forma mucho más íntima y persistente. El legado de la sangre. El impacto a largo plazo de Gengis Khan en el mundo es una dualidad asombrosa. Por un lado, está la destrucción. Se le puede considerar responsable de la muerte de hasta 40 millones de personas. Un porcentaje de la población mundial de la época que empequeñece los crímenes de los tiranos del siglo XX. Su conquista de Persia y Asia Central destruyó centros de conocimiento y redes de irrigación que tardaron siglos en recuperarse, si es que alguna vez lo hicieron. Su nombre sigue siendo, para muchos, el epítome del bárbaro destructor. Pero, por otro lado, está la creación. Al unir Asia, creó la Pax Mongólica, un siglo de paz relativa en el que el comercio y las ideas fluyeron como nunca antes por la ruta de la seda. Marco Polo pudo viajar de Venecia a China con una seguridad inimaginable. La pólvora, la brújula y la imprenta llegaron a Europa, catalizando el Renacimiento. Instauró la tolerancia religiosa, el gobierno de la ley y la inmunidad diplomática. Redibujó el mapa del mundo de una manera tan profunda que aún vivimos con las consecuencias geopolíticas de sus conquistas. Pero el legado más extraordinario y personal de Gengis Khan no se encuentra en los mapas ni en los libros de historia, sino en nuestro interior. En 2003, un equipo internacional de genetistas publicó un estudio que dejó al mundo atónito. Mientras analizaban el cromosoma YQ, que se transmite de padre a hijo con muy pocas mutaciones, en poblaciones de toda Asia, descubrieron un linaje particular que era anormalmente común. Este linaje específico se encontraba en aproximadamente el 8% de los hombres en una vasta región que se extiende desde el Pacífico hasta el Caspio. Esto se traduce en un 0,5% de la población masculina mundial, lo que equivale a unos 16 millones de hombres hoy en día. Rastreando las mutaciones, los científicos calcularon que el origen de este linaje se remontaba a un único ancestro que vivió en Mongolia hace unos 1000 años. Solo un hombre en la historia encajaba con el perfil geográfico, temporal y cultural necesario para producir una propagación tan masiva y exitosa. Gengis Khan. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es una combinación de poder, estrategia y biología. Tras cada conquista, Gengis Khan y sus descendientes varones directos tenían derecho a las mujeres más hermosas de los pueblos derrotados. Tomaron literalmente miles de esposas y concubinas, mientras que la población masculina local era a menudo masacrada. La descendencia del Khan y sus hijos prosperaba, protegida por su estatus de élite. Cada uno de sus 4 hijos principales tuvo docenas de hijos, y sus nietos, como Kublai Khan en China, mantuvieron harenes de una escala monumental. Fue una estrategia reproductiva de un éxito sin precedentes, una forma de conquista genética que aseguró que su linaje no solo sobreviviera, sino que suplantara a otros. Se convirtió en el padre no solo de una nación, sino de una superfamilia global. Su tumba podrá estar perdida, pero su cuerpo, en un sentido genético, está en todas partes. Su fantasma no es una leyenda. Es una secuencia de ADN que se replica en millones de seres humanos. Este descubrimiento nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la inmortalidad. Gengis Khan no logró la vida eterna a través de elixires o rituales, sino a través del acto más fundamental de la vida misma, magnificado por un poder sin igual. Su legado no es solo histórico, es biológico. Y nos deja con una reflexión final.
Una pregunta que resuena en las profundidades de nuestra propia alma como especie. La historia de Gengis Khan es la historia de la humanidad en su forma más extrema. La capacidad para la crueldad y la creación, para la destrucción y la conexión. Su éxito biológico es un testimonio brutal de que, en el gran juego de la evolución, los genes del conquistador a menudo prevalecen. La pregunta final que nos deja el eco de su vida. Por tanto, no es cuántos de nosotros llevamos su sangre, sino cuántos de nosotros, en los rincones más oscuros del poder y la ambición, en la estructura misma de nuestras sociedades y en el impulso por sobrevivir y dominar, aún llevamos el eco de su alma.